buenos días a todos. Muy bienvenidos a Casa de América. Su presencia hoy aquí muestra el interés que despierta el desarme nuclear humanitario y el papel de Latinoamérica en el mismo. Queremos darles la bienvenida a la casa, puesto que, como saben, Casa de América se dedica a reflexionar sobre los temas que son de interés para Latinoamérica y para España y a establecer ese diálogo y ser un centro de comunicación que permita discutir estas cuestiones de interés y que tengan la repercusión debida. Y dentro de ese encuadre es en el que hoy recibimos aquí a celebridades como las que les voy a presentar a continuación. Déjenme decirles antes, para introducir el tema que ustedes conocen muy bien, que el impacto de las armas nucleares es global, es una cuestión que ya no se discute. La solución, por tanto, también lo es y requiere del esfuerzo de todos, requiere del esfuerzo colectivo. Los estados que no poseen armas nucleares tienen una importante labor y un papel clave en el desarme nuclear, en la acción global y continua para lograrlo. Costa Rica acuñó este proceso como democratización del desarme nuclear. Por ello, agradecemos enormemente la iniciativa de la embajadora de Costa Rica en España, Ana Elena Chacón, que ha traído el acto a esta casa y que nos hablará hoy del rol de los países sin armas nucleares en el desarme nuclear. Le damos una enorme bienvenida y estará acompañada en esta reflexión conjunta por Setsuko Thurlow. Estamos muy gratamente impresionados por su capacidad para despertar la atención de la población, que es de lo que se pretende. Ella es, como saben todos ustedes también, superviviente del holocausto nuclear de Hiroshima y Premio Nobel de la Paz en 2017 como portavoz de la campaña internacional para abolir las armas nucleares ICAN. Contamos también con Carlos Umaña, también Premio Nobel de la Paz en 2017 por el mismo motivo al ser miembro de la Junta Directiva de la campaña internacional para abolir las armas nucleares. Con todos ellos esperamos, como les comento, poder profundizar aquí en el problema y sobre todo que tenga la repercusión que todos deseamos que tengan. Espero disfruten, participen y sean activos en esta reflexión conjunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Para la Embajada de Costa Rica es un gran honor volver a poner sobre el tapete de la discusión la cultura de paz y poder entender cómo se construye la paz, que no es necesariamente y exclusivamente ante la ausencia de la guerra. Hay que trabajar la paz social, hay que trabajar por un mundo que evoluciona. Yo quisiera no solo que estas primeras palabras fueran un homenaje a Setsuko y por supuesto a Carlos, mi querido compatriota y gran amigo con quien compartimos esta y algunas otras luchas, pero cuando alguien ha vivido en su vida personal un dolor y un horror como lo puede ser la guerra, y de eso construye el activismo para recordarnos lo que no debe repetir el ser humano, realmente merece todo el respeto del mundo. Setsuko la he conocido a través de entrevistas, la he conocido a través de documentales y hoy debo de confesar que no me cabe el honor de saber que está sentada en esta mesa y que voy a poder escuchar su historia, pero sobre todo su reflexión sobre lo que ella ha vivido. El inicio de la Segunda Guerra Mundial se da por múltiples factores, pero hay un sentimiento y un pensamiento antidemocrático en esos años. Hay realmente un sentido de superioridad de la raza y precisamente eso nos lleva a pensar que el exterminio de otros es la solución para la convivencia. Realmente esto es un horror que se da y pareciera que se da como la única solución para que los humanos podamos continuar con un estilo de sociedad que otros piensan que es el correcto. Hay que tener y desear la muerte para otros.
Este es un sentimiento al cual hasta el día de hoy debemos de luchar. Debemos de entender cómo en este mundo todos cabemos y la diversidad lo que hace es la grandeza. Debemos comprender que la única posibilidad que tenemos es la libertad, es la fraternidad, es la solidaridad, la igualdad y el respeto por los derechos humanos. Construirnos los unos a los otros, no pensando cómo aniquilar al segundo, sino cómo cohabitamos humanamente en donde todos quepamos con dignidad en esta sociedad. Aún hoy, la verdad es que existe una imperiosa necesidad de paz en el mundo, de entendimiento entre las naciones y que estas tragedias no vuelvan nunca más a suceder. Es el profundo deseo de una nación como Costa Rica, que en el siglo XVIII abolió la pena de muerte, que en 1949 abolió el ejército y que hemos entendido que la forma de convivencia son los instrumentos internacionales, el derecho humanitario, el derecho internacional, y que hemos comprendido también que hay organismos para dar estas luchas como lo ha sido Naciones Unidas. Y hoy quiero hacer un homenaje sentido a mi amiga querida y colega Elaine White, que encabezó este movimiento desde Ginebra. Elaine es una mujer conocedora de lo multidimensional, es una mujer de paz, es una mujer que supo liderar alrededor de 88 países que han suscrito este tratado y ya tenemos 35 ratificados. Queremos más naciones que abracen el sentimiento de paz. Queremos más naciones que se levanten y digan que nunca más la historia va a repetir el horror que se ha vivido en esta o en cualquier otra guerra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Ana Elena. También para mí es un honor enorme compartir la mesa con estas mujeres tan increíbles, tan admirables, a quienes tengo el privilegio de considerar también amigas. Esto es algo, bueno, increíble para mí. Pero bueno, me presento, soy Carlos Umaña y vengo con la campaña internacional para abolir las armas nucleares. En 2017 se nos dio el Premio Nobel de la Paz básicamente por dos razones. Por concientizar al mundo sobre las consecuencias humanitarias de las armas nucleares y por nuestros esfuerzos revolucionarios en conseguir una prohibición de dichas armas a través de un tratado. Esto es un proceso que se denomina desarme humanitario. Les he preparado un pequeño escrito al respecto de lo que consiste en estas consecuencias humanitarias. La humanidad enfrenta actualmente dos amenazas existenciales: el cambio climático y las armas nucleares. Las armas nucleares producen una destrucción devastadora multidimensional, tanto en el espacio como en el tiempo. Los mecanismos destructivos de las armas nucleares no solamente son capaces de destruir ciudades y de matar y herir a mucha gente en un solo momento, sino que el área que destruyen se vuelve inhabitable y sus espantosas consecuencias serán padecidas por quienes las sobrevivan por mucho tiempo, incluso por su progenie. Tras una detonación nuclear, cualquier respuesta de atención de emergencias es imposible. Los heridos sufrirán su agonía solos. Además, el pulso electromagnético que producen, que abarca una extensión muchísimo mayor, es capaz de averiar cualquier aparato tecnológico, incluidas las telecomunicaciones, generando una verdadera catástrofe en nuestra era tecnológica. Y el riesgo de que esto ocurra actualmente es enorme. El reloj del apocalipsis del Boletín de Científicos Atómicos, que mide el riesgo de la destrucción de la humanidad en minutos hacia la medianoche, para el 2020 marca la medianoche menos 100 segundos. Este es el riesgo más alto desde que dicho reloj existe en 1947.
Son principalmente 3 factores los implicados en marcar este riesgo. Primero, la retórica incendiaria de los líderes de los estados nucleares y sus amenazas a la ligera de usar sus arsenales nucleares. Segundo, el propio cambio climático, que puede generar y potenciar conflictos locales y regionales. Y tercero, el riesgo creciente de una detonación accidental. Solamente en Estados Unidos se han documentado más de 1000 accidentes con el arsenal nuclear, 6 de los cuales estuvieron a punto de generar una guerra nuclear. De las aproximadamente 14.000 ojivas nucleares que existen en el mundo, alrededor de unas 1.600 se encuentran en estado de alerta máxima, apuntando hacia ciudades listas para ser detonadas en minutos. La alta dependencia tecnológica hace que los sistemas de alerta máxima sean vulnerables a ciberataques, error tecnológico y humano. Y este riesgo es tan alto que el Future of Life Institute, el Instituto de Futuro para la Vida, ha determinado que la guerra nuclear más probable será una accidental. Es decir, si estamos vivos hoy, no es por una buena gestión de estas armas, sino por mera suerte. Y si no estamos dispuestos a apostar que esta suerte nos durará para siempre, debemos trabajar activamente por el desarme nuclear y debemos procurarlo de forma urgente. Estas no son armas prácticas. Es imposible controlar sus efectos. No se pueden contener en el espacio y en el tiempo. No respetan fronteras. Usarlas sería un acto suicida. No están hechas para blancos militares, sino para matar civiles. Su valor se basa únicamente en la carga semántica de las palabras potencia nuclear, en equiparar la fuerza destructiva con poder y prestigio, en asustar al enemigo con una destrucción mutua. Las armas nucleares son, entonces, un símbolo que se ha construido y mantenido hasta hace muy poco con la participación y la permisividad del resto del mundo. Ahora bien, el 7 de julio de 2017 en la ONU, 122 países, una clara mayoría, votaron en favor de adoptar el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Este tratado prohíbe la producción, la tenencia, el almacenamiento, el tránsito, el uso y la amenaza de uso de las armas nucleares. Este tratado es el fruto de una nueva forma de hacer política internacional en el desarme nuclear, en la que los estados no nucleares son quienes toman las riendas. Un proceso al que en el 2015 Costa Rica se refirió como la democratización del desarme nuclear. La prohibición de las armas nucleares, sin embargo, no es algo nuevo. Latinoamérica lo entendió muy bien con el Tratado de Tlatelolco en 1967, que las prohibió en toda la región y creó la primera zona libre de armas nucleares en un área poblada. España también lo entendió muy bien cuando votó en favor de la prohibición de las armas nucleares en el territorio español en el referéndum de 1986 como condición de permanecer en la OTAN. Y ha sido a través de la prohibición que se han podido eliminar todas las otras armas de destrucción masiva, las químicas, las biológicas, las minas terrestres y las municiones en racimo. En todos estos casos se creó una normativa internacional y un clima de condena moral a estas armas que acabó con su uso, su producción y su venta. Y es así como ya está empezando a funcionar este tratado. Hoy en día, el poder y el prestigio se asocian cada vez menos al poder destructivo, las imposiciones y las amenazas, y cada vez más a la capacidad de concertación, de crear diálogo y construir puentes. Este es el momento de apostar por la paz. Nuestra existencia depende de ello. Hoy, por último, tenemos el privilegio de escuchar en vivo el testimonio de nuestra distinguida Setsuko Thurlow, un verdadero testigo de la historia. Que su estremecedora historia nos abra los ojos sobre el riesgo latente en el que estamos, el riesgo de que lo que ella vivió se podría repetir, pero esta vez a una escala muchísimo mayor. Muchas gracias. I cannot tell you how grateful, how thankful I feel to have this opportunity to be with all of you in this
magnificent room. Thank you. No le puedo transmitir lo agradecida que estoy para estar aquí con todos vosotros en una habitación tan bonita. First of all, I would like to say thank you to the country of Costa Rica, to the ambassador of Costa Rica. Primero I think it's significant that you're taking this opportunity to discuss this topic because, as has been said, year 2017, United Nations adopted the treaty to prohibit nuclear weapons. That was a magnificent, that was a historic decision. And the ambassador of Costa Rica, Madam Elaine White, played a major role. She made a great contribution to human community. And on behalf of the human community, I'd like to thank her and thank the nation she represented. quiero agradecer mucho al país de Costa Rica y sobre todo a la embajadora de Costa Rica que en 2017 adoptaron el tratado de ICANN y ella ha jugado un papel muy importante y muy importante para que esa decisión fuera adoptada y para para construir una comunidad humana. Se lo agradezco mucho. The topic of nuclear war has been discussed by predecessors. I am here to give my very personal human perspective of this because I was there in Hiroshima when that happened, when the United States dropped the world's first nuclear weapon on the non-combatant civilians. I was a 13-year-old schoolgirl. Bueno, ese tema ya lo han comentado mis colegas aquí y os quiero dar mi perspectiva personal, humana, de cómo ha sido, porque yo estaba ahí cuando los Estados Unidos lanzaron esa bomba atómica a una ciudad de personas civiles. Yo solo tenía 13 años entonces. I would like to share so many things, but because of the limited time, I have to pick and choose, and very briefly, as quickly as possible, I'll try to cover as much as I can. Please forgive me, it's not a complete story. But I'll tell you, first of all, of my experience of that day, what I saw in the aftermath of the attack, and what we felt about many of the things. Me gustaría compartir con ustedes toda la historia, pero por el límite de tiempo les pido disculpas porque tengo que abreviar la historia y, claro, contaré cuanto más puedo. Esa historia, pues, fue mi experiencia personal y soy testiga de todas las consecuencias que conlleva. In 1945, Japan was losing very badly in war with the United States, and we were practically finished. We were starving. The planes and ships were sunk. We were prepared for incendiary attack by the U.S. plane.
So, as a 13-year-old grade 8 student, we hardly had the regular classroom instruction. We were mobilized to work for the Army. So that very day, on the August 6, 1945, I was at the Army headquarters. I had been trained to act as an assistant to decode top secret. And En 1945 Japón estaba perdiendo la guerra a los Estados Unidos y Japón casi estaba acabado. No teníamos comida y nuestros barcos y aviones estaban hundidos. Nos estamos preparando para un ataque por parte de los Estados Unidos, por un ataque de avión. Yo era estudiante de 13 años y era miembro de un programa de movilización de estudiantes para el ejército. El 6 de agosto de 1945 estaba en el cuartel general del ejército y nos estaban formando para decodificar los mensajes secretos. it was it was Monday morning at 8 o'clock. We started having the morning assembly, and the man in charge of us students, Major Yanai, gave us pep talk. Do your very best for Emperor. We said, yes, sir. And at that second, I saw the bluish-white flash all over the window. Fue una mañana, o sea, todo pasó una mañana y el comandante del ejército nos estaba dando un discurso motivacional y nos decía que tenemos que esforzarnos a hacer lo mejor por el emperador. Y de repente vi una luz muy fuerte en la ventana. Then I had the sensation of flying up into the air. I do still have that sensation, flying up there. And that was the end of my consciousness. When I regained consciousness, I found myself pinned under the collapsed building. And in the total darkness and silence, I tried to move my body, but I couldn't. So I knew I was facing death. Tenía la sensación como si estuviera flotando en el aire. Todavía a veces me acuerdo y creo que siento lo mismo. Lo tengo muy vivo. En aquel momento perdí el conocimiento y cuando recuperé el conocimiento me di cuenta que estaba atrapada por un edificio que se había derrumbado y estaba en total silencio y oscuridad. No podía moverme, sabía que me estaba enfrentando a la muerte. Then I started hearing faint voices, girls' voices around me. Mother, help me. God, help me. I am here. Help me. So I knew I was surrounded by the girls in my group. About 30 of the girls were in the same room. And then all of a sudden, the strong male voice said, don't give up, don't give up. I'm trying to free you. I'm trying to loosen you. Keep moving, keep kicking, keep pushing. You see the sun ray coming through that opening. Crawl toward it as quickly as possible. That's what I did. Y de repente oí las voces de otras personas que estaban ahí, de otras chicas que estaban suplicando, Madre, ayúdame, Dios, ayúdame. Me di cuenta que estaba en la misma habitación con otras 30 chicas. De repente oí una voz de un hombre que me dijo, empuja, no te rindas. Estoy intentando liberarte. ¿Ves una luz ahí, en la apertura? Intenta salir por la apertura. By the time I came out, the rubble
was on fire. That meant about 30 girls in my group were still alive under the collapsed building, but they were burnt to death alive. Cuando salí de los escombros, miré a mi alrededor y vi que el mismo edificio estaba en llamas. Había como 30 chicas vivas, quemadas vivas en aquel edificio. I looked around. Although that happened at 8:15 a.m., it was like twilight. It was dark, perhaps because of all the smoke and soot and particles up in the air, rising up in the air, in the mushroom cloud. And Cuando salí, miré al alrededor, eran las 8:15 de la mañana y aunque era mañana, pues todo parecía como si fuera el anochecer. Todo era muy oscuro y quizás era por el humo y por la suciedad que se había levantado en el aire. as my eyes got used to the darkness, I began to see some moving object nearing me. And it took me some time before I recognized what it was. It was a ghostly procession of human beings. They certainly didn't look like human beings because their hair was all burned and raised upwards and covered with blood, and the bodies were burned and skin and flesh melting and swollen and blackened. And some people were carrying their eyeballs in their hands. And they're simply shuffling from the center part of the city toward where we were. And as they collapsed, their stomach burst open and intestines stretched out. Cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, vi unos objetos que se estaban moviendo y se estaban yendo hacia mí. Tardé un tiempo para poder ver claramente qué eran y luego me di cuenta que era una procesión fantasmagórica de seres humanos. And Eran personas pero que no parecían seres humanos. Tenían el pelo erizado, estaban sangrando, quemados. Su piel y carne se les estaba cayendo y algunos tenían los globos de los ojos en sus manos. Algunos de ellos cayeron y se les abrió la tripa y salieron los intestinos. Y todos estaban arrastrando los pies del centro de la ciudad hacia donde estábamos nosotros. a soldier said, "You girls," I and two other girls who managed to come out of the burning building, "you girls joined the procession and escaped to the nearby hill." And that's what we did, stepping over the dead bodies and dying people on the ground. Un soldado que nos vio nos dijo, chicas, nos dijo a mí y a otras chicas que habían sobrevivido, que nos uniéramos a la procesión y que fuéramos a la colina cercana. Eso es lo que hicimos. Pasamos por encima de otros muertos con mucho cuidado. You would expect in a situation like that, people just screaming, "Help me, I'm here, I'm in trouble." No, it was eerie silence. Nobody had the physical, psychological strength left. All they could say was, "Water, please, water." They were whispering. By the time we got to the hillside nearby, at the foot of the hillside, there was a huge army training ground about
2 football fields combined. The place was packed with the dead bodies and dying people. And again, they kept begging for water. We wanted to be of help, but we couldn't because there was no bucket, no cups. So we went to the nearby stream and washed off our bloody bodies and tore off our blouses and soaked them in the water and rushed back to the dying people, put that piece of cloth over the mouth, and they just sucked in the moisture. That was a level of so-called rescue operation. Normalmente en una situación así se espera que haya gritos, pero no. Había un silencio total, porque las personas no tenían la fuerza física para gritar. Lo único que hacían era susurrar y suplicar el agua. Decían, agua, por favor, agua. Cuando llegamos a la falda de la colina, donde estaba el campo de entrenamiento del ejército, que era de tamaño de 2 campos del fútbol, vimos que toda esta área estaba cubierta de los muertos y de las personas que se estaban muriendo. Y todos estaban pidiendo agua. Queríamos ayudar de alguna forma, pero no pudimos, porque no teníamos recipientes para traerles agua. Entonces fuimos a un arroyo cercano, lavamos nuestra ropa de la sangre de la sociedad, las empapamos las blusas que teníamos con el agua y rápido volvimos a las personas que se estaban muriendo para acercar las blusas a su boca y ellos las chuparan. Pues se lo pueden imaginar, ese fue el nivel el nivel de ayuda que podíamos dar. I quickly looked around and see if there were any medical doctors or nurses helping people. But I didn't see one single healthcare professional. They themselves were killed. About 80% of healthcare professionals perished. Surviving one must have been helping somewhere else, not where I was. So tens of thousands of people where I was didn't get any medical care, no medicine, not even water. That's how they perished. Miré rápidamente alrededor y no vi ni a ningún médico, ninguna enfermera, a nadie, ningún profesional que nos podría ayudar, porque también estaban muertos. Y los que se habían sobrevivido seguro que estaban ayudando a alguien en otro lado. 10,000 de personas murieron así de repente y no había otra opción de llevarles agua. I talked about 30 girls in my group. We were at the Army headquarters, but the most of my schoolmates were at the center part of the city, together with all the grade 7 and grade 8 students from all the other high schools of the city. About 7,000 or 8,000 of them. It was a hot summer morning. The boys took off their shirts, bare back. They were ready to start the day's work. And then right above them, the detonation took place. So, with a heat of 4,000 degrees Celsius, they were simply vaporized, carbonized. Les dije que yo y junto con las 30 chicas de mi grupo estamos en el cuartel general del ejército, pero la mayoría de los estudiantes estaban en el centro de la ciudad. Eran estudiantes del grado 7 y 8 de todas las escuelas de la ciudad. Unas 7 u 8 mil personas.
estaban trabajando aquella mañana y se quitaron las camisas para empezar a trabajar y de repente, boom, pues la explosión. El calor que hacía, pues la temperatura ascendía a 4000 grados Celsius y las personas simplemente se vaporizaron o se carbonizaron. My married sister and 4-year-old son were on their way to the clinic at that moment. They were walking over the bridge. Once again, they had no chance. By the time I saw them again the following morning, they just didn't look like human beings, unrecognizably burned, blackened, and swollen. Like other people, they kept begging for water and lived several days. Mi hermana y su hijo de 4 años estaban yendo de camino a un hospital, pasando por encima de un puente. Y cuando pasó eso, y cuando los vi luego, no parecían seres humanos. Estaban quemados de forma irreconocible y también suplicando agua. Y padecieron dentro de unos días. When they died, soldiers came around. They dug out the hole in the ground, threw the corpses, poured the gasoline, and lit the lighted match. And with the bamboo sticks, they kept turning the body. Hey, stomach is half burnt, brain is not quite burned. There I was, 13-year-old child, just standing there with my parents and watching this so-called cremation without any feeling, human feeling, just stunned. Cuando ellos murieron, vinieron los soldados y excavaron un agujero en la tierra para poder cremar a los muertos. Echaron la gasolina y los muertos, y yo estaba ahí, pues con mis 13 años, estaba mirándolo, observándolo todo con mis padres, como esas personas se estaban quemando. Y no sentía nada, no tenía ningún sentimiento humano. Just not feeling anything, just stood there. And the memory of this troubled me because I did remember that I didn't feel anything and I didn't even shed tears. My dear sister and my little 4-year-old child's tiny body, just a melted chunk of flesh. I couldn't even have tears. It troubled me for a long time until I went to university, started studying psychology and see how human beings behave in the ultimate condition. No sentía absolutamente nada. Y este recuerdo de no haber sentido nada me estaba molestando durante muchos años, porque no me salieron lágrimas. Estaba mi hermana ahí con su hijo de 4 años, con su carne derritiendo, y yo no pude ni llorar. Y eso me molestaba durante mucho tiempo. Luego estudié psicología y me enteré, aprendí sobre el comportamiento humano en situaciones alarmantes. Later days, I compared my stories with other girls who survived. And apparently, this was a very common experience among the survivors. The
the massive stimuli from outside was so massive and grotesque, and our psyche just closed off. And cognitively, we were functioning, but emotionally, it just ceased functioning. And therefore, we were not feeling, we were not responding appropriately. Apparently, this is a very common phenomenon. Luego pude comparar mi historia con otros que habían sobrevivido este ataque y me di cuenta que fue una experiencia bastante común. Parece que después de un estímulo tan enorme y monstruoso de fuera, la psique simplemente se cierra. Y de forma cognitiva, el cuerpo sigue funcionando, pero emocionalmente la persona está cerrada. Y por eso no podía responder como hubiera respondido otro ser humano en esta situación. You know, it is the image of this 4-year-old nephew of mine who had transformed to be a just chunk of burnt flesh, melted flesh. That stays, that's burned to my retina. It stays with me. And that is the driving force compelling me, driving me to keep on pushing for disarmament. Esta imagen de haber visto a mi sobrino de 4 años con su carne derretida, quemada, totalmente transformado, ese recuerdo todavía está conmigo y se quedó clavado en mi mente. Y esta es la fuerza que me obliga, la fuerza que me mueve para luchar para el desarme nuclear. Characteristic of nuclear weapon is the dangerous effect of radioactive poisoning. You don't see it, you don't taste it, you don't smell it, but it affects your bodies. And we were so happy my uncle and aunt remained healthy looking. They survived, we thought. But a week later or so, they began to show purple spots all over their bodies. And in agonizing way, they died. My parents went to help them. According to my mother, their internal their Organs. intestine, I guess, seemed to be rotting, coming out as a thick black liquid. That was my mother's expression. La característica única que tienen las bombas atómicas, pues el efecto de radiación, el veneno de la radiación que puede afectar a otras personas. Esas personas no huelen, no pueden saborear y no ven el efecto, pero está ahí en sus cuerpos. Mi tío había sobrevivido y nos alegramos por eso, pero después de una semana murió. Y su cuerpo estaba cubierto con manchas moradas y sus órganos, según mi madre y mi padre que los estaban cuidando a él y a su mujer en los últimos momentos, nos dijeron que sus intestinos y sus órganos internos simplemente se habían hecho líquido y estaban pudriendo. So there was a rumor in those days that once you find a purple spot on your body, that was a sure sign you die. So our routine was every morning before we got dressed, we checked every part of our body, make sure there was no purple spot. The kind of fear and anxiety survivors felt for many a month.
Bueno, pues habían rumores ahí en la ciudad que decían que si encuentras alguna mancha morada en tu cuerpo, que vas a morir. Entonces, cada mañana todos los supervivientes estaban chequeando, estaban viendo si tenían alguna mancha o no, con la ansiedad y el miedo durante muchos meses. I can't begin to tell you all the details, but indeed it was a sudden, total, instantaneous destruction of the city. And by the end of 1945, 140,000 perished. It was an indiscriminate massacre of non-combatant civilians, children, women, and elderly. Majority of the people living in the city were non-combatant. Pues ya les estoy hablando de detalles. Pero eso fue una destrucción súbita y total de la ciudad. A finales de 1945 habían muerto más de 140.000 personas. Fue una masacre indiscriminada, una masacre de personas civiles, hombres, mujeres, ancianos y niños. La mayoría de ellos no eran personas de ejército. I said by the end of 1945, about 140,000 people died in Hiroshima, about 70,000 in Nagasaki, a second city which was attacked with another nuclear weapon. But since then, over 75 years, people have been dying. Even today, people are dying as a result of the delayed effect of radiation. It didn't just end there 75 years ago. It's continuing. This is a very important thing I want you to remember. Os dije que a finales de 1945 habían muerto más de 140.000 personas en Hiroshima y más de 17.000 personas en Nagasaki. Pero desde entonces, ya 75 años después, han muerto más personas y las personas siguen muriendo hasta hoy en día por los efectos retardados de la radiación. Eso no acabó entonces. Y quiero que lo sepáis porque eso es muy importante. And at that time, Japan surrendered. Occupation forces came to Japan, and it was a psychosocial, political chaos in Japan at that time. Now, American occupation forces practice censorship of what's written about human suffering caused by the atomic bombs. Some newspaper companies were stopped from publishing newspaper. It was inconvenient for them. En aquel tiempo, Japón se había rendido y entraron las fuerzas de ocupación de los Estados Unidos en Japón. Había un caos psicológico y social y las autoridades de ocupación de las fuerzas aliadas censuraron la prensa. Estaba prohibido hablar del sufrimiento humano causado por el ataque nuclear. Y algunas de las revistas y medios de comunicación tenían que cerrar y dejar de publicar noticias. Era muy conveniente. And not only censorship, confiscation started taking place. People kept diaries, for example, or kept the correspondences. Some people were so pained,
So they had to express that pain by writing the Japanese style poems and so on. And all these personal things which contain the human reaction to what they were experiencing, they were confiscated. Films, slides, everything, even the medical specimen were confiscated. And 32,000 items all were shipped back to the United States. Bueno, por la censura también empezaron a confiscar todos los diarios, la comunicación, pues los objetos que tenía la gente y que hablaban de ese sufrimiento. Por el dolor mucha gente empezó a escribir poemas en japonés simplemente para expresarlo. Y habían también algunas películas y otras cosas personales. Y todas estas cosas las habían confiscado. También las historias médicas, en total 32,000 objetos. So we figured United States wanted the nuclear weapon to be remembered or to be seen as a triumphant victory over scientific technological success, but not to be remembered by the horror, the unspeakable human suffering those caused among the victims. Se notaba que los Estados Unidos querían que este hecho se recordara como el triunfo de la victoria y del logro tecnológico de la humanidad. Pero a su vez también no querían hablar del sufrimiento humano que habían causado. So Supreme Commander of the occupation, General MacArthur, said when he came that he came to Japan to achieve two things. One is to demilitarize, secondly, to democratize. We welcomed that idea, and he did some good things, like reform of the labor movement and economic system, the woman's status, and so forth and so forth. But as far as Hiroshima and Nagasaki was concerned, he did the very opposite. The temperature wants to ask, he said two things, democratization. He said he wanted to do two things, democratization and another demilitarization. Bueno, cuando vino el comandante de las fuerzas de ocupación, señor MacArthur, nos dijo que tenían dos objetivos principales, que era democracia, o sea, la implementación de democracia y demilitarización. Hacían también cosas buenas, pues en cuanto a la economía, también a la labor, la igualdad de mujeres, pero en lo que se refería a Hiroshima y Nagasaki hicieron lo contrario. There were a lot of half-truths, misinformation, and disinformation, and lies, secrecy, and we were surrounded by those things during the 7 years of occupation. Había mucha desinformación, mucha mentira y muchos secretos. Y estábamos en todo ese entorno durante 7 años de la ocupación. So, Hibakusha, the survivors felt that without regret or guilt, the United States kept on testing more weapons, hydrogen bombs, and so on. So survivors came to realize
our responsibility. We have a serious responsibility. We have actually experienced what nuclear weapons do to human bodies. But really, the truth is not to be known by the world, according to the United States, the very nuclear power. Then we have the moral obligation to tell the world what this is all about, what it means to live in nuclear age. So, instead of hate and revenge and so forth, survivors came to realize their moral responsibility, what? To keep speaking out to the world about the danger of nuclear weapons. And this is what we have been doing past 75 years. Bueno, nosotros los hibakushas, los supervivientes del ataque, no sentíamos la culpa. Pero los Estados Unidos querían probar más armas y eso fue su interés. Los hibakushas, los supervivientes, nos dimos cuenta de nuestra propia responsabilidad, dado la experiencia que hemos tenido en el ataque nuclear. Sabemos que es nuestra obligación moral hablar al mundo sobre lo que pasó, sobre nuestra experiencia y sobre el peligro y las consecuencias que conlleva un ataque nuclear. Y lo hemos estado haciendo durante 75 años. My turning point from the victim to the activist occurred when I came to the United States in 1954. I finished university in Japan. I got a scholarship and I came to the United States to study. And that was the year when the United States tested the largest hydrogen bomb at that time at the Bikini Atoll in Marshall Islands in the South Pacific. So that event really upset the entire Japanese. Not only Hiroshima, not only Nagasaki. Now people in Marshall Islands are suffering from the same kind of symptoms like loss of hair, internal bleeding, and diarrhea, fever, and all that. United States is repeating the same inhumane things at a faraway place from their land where it's convenient. And United States must be preparing for the nuclear war. El momento que lo cambió todo y cuando yo pasé de sentirme como víctima y me convertí en la activista, la defensora de este proyecto, fue cuando yo vine a los Estados Unidos en 1954. Había acabado la carrera en la Universidad de Japón y vine con una beca para estudiar en los Estados Unidos. Y justo aquel año, habían hecho una prueba a enorme escala de una bomba de hidrógeno en las islas de Bikini, en las islas de Marshall, en el Pacífico Sur. Y todos los japoneses nos molestó mucho el hecho de que los Estados Unidos, a pesar de todo el sufrimiento y los síntomas que todavía seguían allí y mucha gente todavía sentía, los Estados Unidos se repetían y, por supuesto, lejos de su tierra, y todavía estaban probando las armas nucleares y preparándose para otra guerra nuclear. At the college down in Virginia, I was interviewed. I was asked what I felt about suffering of the Marshall Islanders. So I said, this has to stop. United States have to stop testing
because testing means developing more weapons, and this should stop. I was very naive, young, fresh graduate from college. I just honestly told them what I believed. And starting next day, I started getting unsigned hate letter. How dare you, you are against the U.S. nuclear policy. Go back to where you come from. I just arrived from Japan. I couldn't. What am I going to do? Can I survive in North America? That was a traumatizing experience. Yes, it was indeed traumatizing. Loneliest time. En un instituto en la ciudad de Virginia me entrevistaron y me preguntaron cómo me sentía. Y yo les dije que los Estados Unidos deberían parar, que más pruebas implicaban más armas nucleares. Pero entonces era ingenua, joven, y simplemente dije lo que pensaba. Y a partir de ese momento me empezaron a llegar las cartas llenas de odio y la gente me estaba diciendo que debería volver a Japón y cómo podía permitirme decir lo que decía. Así fue mi inicio en los Estados Unidos. Acababa de llegar y no sabía cómo seguir, qué podía hacer en aquel momento. Fue una experiencia muy traumática. As I said, that was the loneliest time in a strange new country without friends, with limited English language skill. And as I look back, how in the world I was able to make that decision. After a week of soul searching, I decided, no, I am not going to pretend I don't know anything about Hiroshima, Nagasaki, or Bikini. No, if I don't speak out, who does? And with a strange sense of responsibility, I came out of that traumatic week. Pues durante ese tiempo se me hizo muy largo, porque no tenía ni amigos, no sabía hablar el inglés bien, y ahora cuando reflexioné sobre la situación, pues durante una semana estaba buscando las respuestas en mi alma y me di cuenta que no podía fingir. Debería seguir hablando. Me di cuenta que tenía que seguir hablando y sentí esa sensación de responsabilidad muy fuerte. At that time, I found Professor Richard Fox writing very supportive, helpful. He said that the use of the nuclear weapon on Hiroshima and Nagasaki shortened the war, therefore made great contribution to end the war. And that helped American psyche to accept it. And I'm not saying very well. Anyway, he was concerned that because of that, the no appropriate appraisal of the significance of Hiroshima and Nagasaki has been made as atrocities. And we got to create that awareness. And I agreed, I realized. I knew it would be painful, but that's what we have to do.
durante aquel tiempo encontré algunas escrituras y algún material que había escrito Richard Falk sobre la situación en Hiroshima y Nagasaki. Y él hablaba del uso de las armas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, y él dijo que se percibía, aquel ataque se percibía como algo que podría contribuir al final de la guerra, y eso ayudó mucho a la conciencia americana para poder vivir con esa situación y aceptarla. También él dijo que por ese motivo este ataque no se percibía como atrocidad, y nosotros tenemos que crear ese concepto y ayudar a la gente a entender y verlo como una atrocidad, porque lo era. Era muy doloroso, pero sabíamos que teníamos que hacerlo. So the justification of Hiroshima and Nagasaki was seen as a contribution to the ending of the war, and it was useful. Yes, nuclear weapons are horrible things, but they were useful and necessary. That kind of notion, the American myth, it just penetrated into the psyche. And I think that idea encouraged the idea of deterrence. They are horrible stuff, but they help us. By having more of the nuclear weapon, we can protect ourselves from enemies. And that notion seemed to be the central core of the nuclear policy, which has been leading our nuclear arms race. And we say nonsense as someone who saw the very small-scale nuclear war, use of deterrence, and nuclear war are winnable and survivable. Those nonsense is just an illusion and delusion. Pues justificando Hiroshima y Nagasaki como la contribución a la guerra, al final de la guerra, era muy cómodo. Cómodo y también a la vez necesario, a pesar de lo horrible que era. Esa noción penetró la sociedad, y esa idea era horrible, pero ayudaba mucho, porque así podían crear más armas nucleares, diciendo que estas armas nucleares les van a proteger ante el enemigo. Esa noción fue la clave en la creación de las siguientes armas nucleares. Y nosotros decimos que son disparates, que no puede ser, que nosotros que hemos pasado por esa experiencia sabemos que eso todo no tiene sentido. So what we have been saying all along is, as long as nuclear weapon exists on this planet, there is no guarantee of safety and security. By eliminating them all, we can begin to build the safer and more just society. So, total elimination of nuclear weapon, that's our idea. And thank goodness, Vatican has been very vocal on that. I had the pleasure of meeting the Pope a year ago, and last November he came to Hiroshima. I had another pleasure to meet him. He is saying not just the use of the nuclear weapons,
But just by having them is immoral, unethical. And he's very bold, openly, honestly, he's repeating those words, and I am most grateful. Well, after all, to proceed with the nuclear arms race, we have to be ready to kill millions of human beings. Are we ready for that kind of nonsense? Look at this beautiful work of art, centuries of human accumulated wealth. We can't afford to destroy all of this in addition to our precious. To me, it's one in every human life which is precious. And we need to protect and nurture them, not to destroy them, and not to waste taxpayers' money for making more wicked weapons to wipe them all. That's nonsense, insanity. Well, Lo que hemos estado diciendo al mundo durante todo ese tiempo es que las armas nucleares no pueden coexistir con la humanidad. Y si queremos garantizar un mundo seguro y justo, tenemos que eliminarlas. Es la única manera, la eliminación total de armas nucleares. Esa es nuestra idea. Y gracias a Dios pude conocer al Papa que vino también en noviembre pasado a Hiroshima y fue un placer conocerle. Y su posición también ha sido muy valiosa. Él dijo que no solo el hecho de usar las armas nucleares, pero el hecho de tenerlas es un acto inmoral e inético. Me he sentido muy agradecida por haberle conocido. Tenemos que entender que si seguimos desarrollando las armas nucleares, tenemos que estar preparados para que un día se pueden lanzar. ¿Estamos preparados para eso? Mirad esta habitación. Realmente representa el arte de siglos que hemos acumulado durante mucho tiempo. Y no podemos destruir todo lo que hemos creado. La vida de un ser humano es preciosa y tenemos que protegerla. Y no se puede usar el dinero de las personas que pagan impuestos para crear armas nucleares. Eso no tiene sentido. Eso es una locura. I'm aware I have taken more time, and I wanted to say more about how I worked with the people from around the world, and particularly what has been happening past 10 years. Some exciting things happened. I wonder if my colleague would like to, you all. Anyway, are you there? Okay. Well, for several decades, I have been speaking and traveling around the world and trying to get the people understand the preciousness of human life and so forth. But for a long time, people have been, oh, that never happened. Our leaders know best, so they will look after us. That's nonsense, I used to say. Now, don't just leave it. Your life is more important than leaving it to the politicians. You have to do a citizen's responsibility. And something great happened. Would you like to quickly say what happened?
In yeah, 2013. past few days, yeah. Okay. And this is where this country have to waken up to the reality, what role Spain can play. Do we switch? Is that okay? Okay. Yes, I'm just going to wait for her to translate. Me doy cuenta que he tomado más tiempo de lo debido, pero quería contarlos más. Y también quería contaros de lo que hemos hecho hasta entonces. Durante todos esos 10 años hemos hecho cosas impresionantes. ¿Podría algún colega comentar sobre eso? He estado viajando durante décadas intentando convencer a la gente y hacerles entender de lo precioso que es una vida de un ser humano. Y mucha gente respondía, no, eso no pasará, no, los políticos, los líderes, no creemos que eso pase, que podremos abolir las armas. No, lo que hay que entender es que no podemos dejarlo en los políticos, es nuestra responsabilidad como de ser ciudadano, ser activo. ¿Podría alguien, por favor, comentar de lo que ha sucedido durante estos últimos años? Y también, pues, tenemos que ver qué rol España puede jugar en todo eso. Bueno, rápidamente, a lo que Setsuko se refiere es básicamente lo que es el desarme humanitario que inició con la iniciativa humanitaria en el 2010. Hay un tratado que se llama el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares que tiene una conferencia de revisión cada 5 años. En la conferencia de revisión del 2010 se acordó utilizar más lenguaje humanitario. Bueno, con el apoyo de la Cruz Roja, que por cierto aquí hay compañeros de la Cruz Roja y varias organizaciones de la sociedad civil, se logró tener el apoyo de algunos gobiernos para promover las conciencias sobre las consecuencias humanitarias. Se hizo una conferencia intergubernamental en Oslo, Noruega, en el 2013. Luego se hizo otra en Nayarit, México. A esa asistieron 146 países. Y por último, en el 2014, otra conferencia intergubernamental bastante grande en Viena, Austria, en la que participaron 154 países. Había un ímpetu enorme, había muchísima conciencia sobre las consecuencias humanitarias. Lo que no había era como la conciencia sobre qué hacer, cuál es el siguiente paso político a seguir. Los austríacos en ese entonces sacaron una promesa humanitaria en la que se comprometían a traer a colación todo lo que son las consecuencias humanitarias a la hora de discutir el tema nuclear. Esa promesa humanitaria despegó cuando la CELAC, la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe, que en ese entonces la estaba presidiendo Costa Rica, de nuevo Costa Rica, firmó y apoyó la promesa humanitaria. Entonces, en diciembre del 2014 se emitió y ya para enero ya teníamos 33 países. Entonces ya para medio año del 2015 ya esta promesa humanitaria tenía 111 países firmantes, una mayoría de la comunidad internacional, y esto entonces permitió que los países se envalentonaran, formaran bloques y apoyaran la prohibición. Se propuso entonces una conferencia para determinar cuáles serían los pasos a seguir en cuanto al desarme nuclear. Se determinó en el 2016 que iba a ser el Tratado de Prohibición, y ese Tratado de Prohibición entonces, por mandato de la Asamblea General de la ONU, se negoció en el 2017, presidida esa negociación por la embajadora Elaine White. Ese es un paso enorme, ¿verdad? Si hablamos, bueno, lo que leí cuando leí, la prohibición es un paso sumamente importante, ha sido el paso necesario en todas las otras armas de destrucción masiva y ha precedido la eliminación de las otras armas. Es una estigmatización que hace que los países tengan que reconocer cómo conciben las armas nucleares, si para ellos son aceptables o no lo son. Muchísimas gracias. Estamos llegando al tiempo que hemos solicitado gentilmente a Casa de América.
Yo estoy sumamente conmovida y agradecida por que Setsuko haya contado su vida y haya desnudado su alma haciendo de esta historia realmente una misión para que no se vuelva a repetir. Quiero reiterar que la verdad es que nos tenemos que pensar los unos a los otros como cohabitantes humanos y nunca más pensar que debemos de aniquilarlos para poder triunfar una nación sobre la otra. Las guerras traen horrores, quisiéramos no vivirlas más. Hoy en día todavía tenemos muchísimos retos, pero sobre todo la voz de Costa Rica lo que quiere dejar es que hagamos una mayor inversión en educación, en salud, en el desarrollo humano y mucho menos en armamento, y seamos un poco ejemplo de cohabitantes en el mundo para realmente poder sentir una mayor paz y que nunca más una niña de 13 años tenga que caminar sobre los cadáveres como lo hizo Setsuko para llegar a un lugar seguro y ver morir tanta gente en donde realmente la marca en el alma queda. Yo siempre he pensado que las guerras en los libros de historia nos dan una fecha de inicio y una fecha de finalización. Sin embargo, para quienes los han vivido, creo que esa fecha no expira, porque los recuerdos, la experiencia está siempre presente en las mentes y en los almas. Yo quisiera que le ofrezcamos un aplauso a Setsuko, por supuesto a Carlos también y a todo ICANN por el trabajo que hacen y que seamos una voz más para buscar naciones en donde podamos tener una libertad de no poseer armas y siempre recurramos entonces al diálogo para los diferentes. Muchas gracias.